unas elecciones en un país como Venezuela no se preparan en 90 días. En 90 días. Tú y yo sabemos, que conocemos el mercado, que ahí hay un 50 o más por ciento de gente que no son ni de María Corina ni del chavismo. Hay espacio para un tercer candidato de ese tamaño. Del tamaño del mundo lo hay. Ahí hay que poner orden. Yo veo que ahí puede funcionar una junta de gobierno entre 3 a 5 personas. Porque tú tienes que pensar en el factor chavista, tú tienes que pensar en 1 o 2 factores de la oposición, pero no podemos olvidar el factor empresarial, que tú sabes que en Venezuela tiene mucha fuerza. El mundo no se mueve solo por ideas, se mueve por decisiones, por influencia, por acceso a sectores estratégicos, política, deporte de élite, alimentación, energía y recursos, Ecora Corporation, estructuras que operan donde se decide el futuro. Bueno, nos encontramos acá en República Dominicana. Ecora Corporation y su equipo se ha venido para acá a conversar con una leyenda de las asesorías políticas. Es un político ampliamente conocido en Latinoamérica y el mundo, don Rafael Céspedes. De verdad que para mí es un orgullo, es un placer, un inmenso placer poder tener la dicha de conversar contigo, de estar acá en tu tierra, por lo cual te doy las gracias de verdad por abrirnos la puerta para acá. Bienvenido. Bienvenido, un amigo mío. Yo tengo el placer es mío, la honra es mía y estoy a tu orden para que conversemos sobre esos campos tan atractivos para el ser humano. Yo digo que por lo menos en República Dominicana no existe un solo dominicano que no sea médico y estratega. Tú dices frente a un dominicano que te duele aquí, ellos te recetan una pastilla ahí mismo. De una vez. Y en política todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Todos los conocen. Todo el mundo sabe de eso. O sea, es una profesión muy socorrida, muy corrida. Tienen 30 años haciendo lo mismo, fracasan, pero lo vuelven a hacer. Pero sí, igualito, lo repiten. Y repiten la tarea, como que problema, va bien. Parece que le da placer la pérdida. Bueno, pero es que a lo mejor no lo estamos evaluando bien nosotros. A lo mejor ellos saben que el objetivo era no hacerlo bien. No hacer lo correcto. ¿No? ¿Okay? Ahora mira, vamos a conversar un poquito porque, caramba, tengo el orgullo de recibir un regalo, wow, que para mí seguramente va a ser una Biblia, ¿no? Que me acaba de regalar. Estrategia y asesoría política, mis experiencias. Don Rafael Céspedes. Vamos a hablar un poquito de este libro, ¿no? Claro que sí. Porque de verdad para mí, Rafael, el 2015 escribe. Sí, ese libro inicialmente se iba a llamar Chávez y yo. Un poquito de contar la historia de mi acercamiento entre Chávez y yo, de cómo surgió y esa cosa, ¿no? Y dentro de eso narrar cuál fue mi experiencia trabajando al lado de él, manejando el tema de la estrategia política y comunicacional que nos tocó el honor de hacer en el año 1998. Pero yo no pude terminarlo a tiempo y Chávez muere antes de yo publicarlo. Y eso hizo que yo reconsiderara la posibilidad de escribirlo de otra manera. Porque me pregunté si la gente no se iba a preguntar que por qué no lo hice durante 13 años que Chávez estaba vivo. Claro. ¿Por qué había que esperar que él muriera para publicarlo? La gente no iba a asumir que era un factor tiempo, de disposición y otros factores. Por eso les cambié la estructura y entonces lo llamé de ese modo. Porque ahí en ese libro, aunque narro lo que ya dije, correcto, pero yo incluyo en
alrededor de 15 o 20 trabajos más que hemos hecho o que ya habíamos hecho a la fecha, con casos de Margarita, Irene Sáez, Alexis Navarro, Sala Romer, David de Lima, Florencio Porra, Antonio Ledema. Y entonces incluí toda esa gente Están dentro del... que están narradas las experiencias vividas con esa gente en el libro, incluyendo el último trabajo que para la fecha yo había hecho. Correcto. En el 2014, que fue mi asesoría a María Corina Machado, que a propósito está de moda. Y mira qué coincidencia, ¿no? Porque fíjate, dices algo que es bastante interesante e importante, ¿no? El análisis, y ahí es donde empieza lo que es un estratega en toda su palabra. O sea, evaluaste todos los escenarios posibles antes de lanzar la publicación, y es real. Justo muere Chávez, ¿por qué no más bien utilizar esa prensa amarillista, ¿no? Que nos viene, querramos o no, y nos nace a todos, de decir, ahora sí lo va a sacar porque se murió? Capaz que hasta mentira es, ¿no? Porque así probablemente empieza la gente, ¿no? Y por eso es bastante interesante. Y mira cómo ahora está más vivo que nunca este libro. Bueno, ¿no? Sin embargo, te informo que hay estrategas, entre comillas, estrategas, que dicen que parte de lo que yo digo ahí, o no sé si todo, es mentira. Claro, ahí hay 2 muertos. De la gente de la que yo hablo ahí, claro. Hay 2 que ya murieron, desgraciadamente, si se quiere. Uno es Hugo Chávez. Correcto. Y el otro es Alexis Navarro, que correcto. Coincide que tú conociste muy bien. Esas 2 personas murieron. Ahora, Irene Sáez está viva. Correcto. Antonio Ledema está vivo. María claro. Corina está viva. Florencio Porra está vivo. Y todos han jugado una posición. Iván Colmenares está vivo en Portuguesa, ¿no? Morel Rodríguez, de Yo Hablo de Él, ahí está vivo. Sala Romer está vivo. Entonces, algunos de ellos... no, pero también es porque desconocen, porque en el caso de los 2 que no están, los venezolanos sabemos ampliamente que el nombre de Rafael Céspedes, tanto con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías como el doctor Alexis Navarro Rojas, es Rafael Céspedes, un antes y un después de Rafael Céspedes. Exacto, pero ¿no? Bueno, pero hay los intereses a veces hacen transformar la realidad, ¿no? Y por intereses, por ejemplo, lo que te estoy hablando es porque me enteré de una conversación de unos, reitero, estrategas, entre comillas, una conversación entre ellos donde ellos plantean que yo nunca estuve más cerca de 2 kilómetros de distancia de Hugo Chávez, ¿no? Pero entonces le dedicaste esta foto a ellos. No, bueno, me imagino que esa foto es un montaje que yo hice como experto de la materia. Mira, como también te puedo decir que las fotos que están aquí atrás, ahí está Alexis, aquí hay una foto con Irene. Sí. En Margarita, ahí hay una foto con Ascona Hoyo, eso en Honduras. O sea, en esa época no existía la inteligencia artificial. Qué lástima, ¿no? Qué lástima de verdad que, a ver, de alguna u otra manera siempre nos vamos a encontrar en todas las profesiones, en todas, llámese medicina, llámese los abogados, lo que sea. Y en este caso a nosotros nos toca compartir la profesión con algunos seres que tratan de desprestigiar con sus acciones el hecho de ser estrategas políticos o politólogos realmente. Sí, yo tengo un libro que tiene 2 tomos, que dentro de él hay una palabra que define esa acción. Y la palabra que hay ahí se llama mezquindad. Mezquindad. Eso es mezquindad. O sea, claro. Yo lo digo sin nombre porque
tienen tan poco valor que mencionar el nombre sería valorizarlo. Claro, valorarlo. No, y hay algo importante, pero uno como estratega político sabe que ellos saben si es real o no. O sea, Claro. porque si nosotros pensásemos que ellos por lo menos lo dudan, uno dice, bueno, No, es que, por ejemplo, pero ellos saben dentro seguramente que tú estabas ahí. Dentro de los que hablaron, los que lo niegan son los que realmente saben Claro, que fue es que así. claro. ¿Entiendes? O sea, claro. hay uno, yo me entero, hay uno de ellos que fue asistente mío en una campaña en Venezuela, que es una gente muy amiga y que es la que me plantea el tema. Y yo le digo, no le pare a eso. A mí eso, tipo de gente como que no tiene ningún valor, porque son gente que practican la mezquindad como ejercicio práctico, Claro. como Bueno, ejercicio de vida. no les vamos a dar más espacio. Lo que sí No. vamos a recordar es que estrategia de asesoría política. Les confieso que no es una cuña, ni esto estaba planteado para hacer una cuña, sino que tengo de verdad el inmenso placer, está la dedicatoria que me hace don Rafael Céspedes y no podíamos perder el espacio y no mencionarlo, sobre todo porque para todos los que nos desenvolvemos dentro del mundo político, esto es una Biblia, definitivamente. No lo he leído, lo voy a leer y lo pueden ver por las redes sociales que voy a estar mencionando algunas cosas importantes. Veníamos ahorita conversando un poco, volviendo al tema ahora cuando estábamos llegando para acá, veníamos hablando un poco de la geopolítica mundial, estamos conversando sobre Estados Unidos, conversábamos también un poco sobre China, todo lo que estaba, todo el acontecer, ¿no? De la geopolítica internacional, la política mundial. Pero nos obliga, Rafael, todas estas referencias precisamente que venimos conversando y mi nacionalidad, nos obliga a conversar un poco de Venezuela. En estos días escuchaba, te oía en unas entrevistas y luego leía algunos artículos que has venido sacando muy precisamente y puntualmente. Y hay dos cosas importantes. Voy a arrancar por la entrevista antes de el 3 de enero. Es fundamental porque hablabas de unas fechas, hablabas de unos sucesos, hablabas de cosas que tú veías, ¿no? Que iban a suceder y que muchos soñaban, lo pedían, otros negaban que eso era posible que ocurriese, pero tú explicabas el porqué de las cosas. Venezuela, 3 de enero, vamos a hablar más bien Venezuela, noviembre 10 de noviembre del 2025. Mira, la gente, hay dos errores que se cometen muy frecuentemente en política. Y que yo digo que son los dos desgraciados más comunes de errores que cometen los políticos. El número uno es esperar. ¿Qué vamos a hacer con lo que viene? Bueno, vamos a esperar. ¿Pero a esperar qué? Que las circunstancias sean favorables. Nunca van a estar favorables. Correcto. Que te apoyen los demás. No ellos no saben que tú necesitas apoyo. Entonces, yo escribí hace ya algunos años una reflexión que dice que en política no se debe esperar que las cosas sucedan. Claro. Se debe hacer para que sucedan. El segundo gran error que le comete la gente es analizar los deseos como realidad. Yo deseo comer, entonces yo veo la comida. No ve comida, no hay comida sobre la mesa. Tiene que ir a buscar y ponerla sobre la mesa. Entonces, desde mi asiento yo evito esas dos cosas. Y son Y fundamentales. por ejemplo, para yo llegar a la conclusión de qué puede pasar, yo lo primero que tengo que hacer es irme a la historia y ver si han pasado cosas similares, semejantes o no. Claro. Para tener algún elemento de dónde para partir para analizar. Segundo,
¿por qué actúan? ¿Y para qué actúan? Entonces, ¿cómo se comporta el con qué actúan y el para qué actúan? Y eso me va a ir dando parámetros. Y por eso yo decía, en la fecha que tú dices, es decir, 2 meses antes, Maduro no dura, no llega al 15 de enero. Correcto. Eso está por escrito y dicho de No, y está grabado y está por todos lados. 2, Trump no va a invadir a Venezuela. Eso está prohibido en esta etapa. O sea, no es necesario además. Él va a buscar la manera de resolver sin tener que hacer una invasión per se. La gente dice que lo que hizo fue una invasión. Claro. No. Él se valió de apoyo militar para que la DEA fuera a resolver un problema que Estados Unidos entendía que tenía en un lugar específico. Se llamaba Fuerte Tiuna. Trump no necesitaba movilizar todo ese estamento militar y aparataje militar para buscar un petróleo que le están ofreciendo. Eso, y disculpa que te haga, que hagamos un momento, una parada aquí, ¿no? Se viene permanentemente hablando Venezuela, petróleo, necesidad, Estados Unidos. Necesito el petróleo y por eso voy a buscar generar un conflicto en Venezuela para yo lograr obtener ese recurso natural que tiene el suelo venezolano. No tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Lo que pasa es que la excusa del petróleo. El petróleo es un elemento muy conocido del poder que tiene Venezuela en términos cuantitativos del petróleo, de lo que significa el petróleo a nivel mundial. Correcto. Pero sucede que Venezuela es el único país que tiene todo el petróleo del mundo sin que esté en Medio Oriente. Entonces no es posible que los Estados Unidos le permitan a China manejar el petróleo venezolano. Porque la geopolítica y los intereses estadounidenses dicen que eso no debe ser. O sea que entonces una especie de desplazamiento lo que está buscando. Oye, tú tienes como excusa para entrevistarme, esto es un ejemplo, venir a República Dominicana. Claro. Tu interés no es entrevistarme, es saber lo que yo pienso. Pero tú no puedes saber lo que yo pienso si tú no me entrevistas. Correcto. El petróleo para los fines de la geopolítica en este momento es una excusa. Lo que Trump necesitaba hacer era desplazar a China, fundamentalmente de ahí. Porque, ok, podemos incluir a Rusia y a Irán, si tú quieres, porque de algún modo tenían presencia, pero no era una presencia tan calificada como la China. Claro. Y de paso, y si hay que poner a alguien en segundo lugar, se llama Cuba, no Rusia, no Irán. Yo le daría un tercer lugar a Rusia y un cuarto a Irán. Lo segundo era Cuba, que negaba que tenía presencia militar en Venezuela. Y yo describí hace más de un año diciendo que Maduro estaba protegido por un grupo de cubanos, que habían 2 o 3 venezolanos por asuntos de direcciones físicas, claro, porque los cubanos no dominaban desde el punto de vista geográfico. Que conocían las calles. No, se meten en la Mercedes y se pierden. Claro. Entonces necesitaba venezolanos obligados ahí adentro. Pero el grueso de la defensa de Maduro era cubano. Yo hablaba del coronel Enrique, era un seudónimo que yo coloqué ahí. De hecho 32, ¿no? 32. ¿Cuánta gente tenía Maduro al lado? 38. No, bueno, pero ¿y muertos? ¿No? Porque por lo menos se evidenció. Bueno, pero algunos quedaron vivos. No, correcto, pero a ver, que digo que al menos 32 porque quedó evidenciado totalmente en el momento que tienen que enterrar los Más del 90% de la protección de Maduro era de cubanos, pero no eran cubanos, simplemente. Claro. Eran coroneles, mayores, capitanes, o sea, gente con niveles. Correcto. Con una estructura militar de experiencia, de capacidad
O sea, Sí, no era marcada, no eran soldados no eran rasos. simples soldados. Claro, no eran Estamos soldados hablando rasos. de que habían expertos y gente de confianza, de garantía, de que al extremo de que por eso que se plantea que una de las razones por las que los cubanos estaban ahí a esos niveles era con instrucción. Si él intenta hacer algo o ve lo que puede pasar y llevárselo, lo matan. Eso se ha dicho. Correcto. Eso se ha comentado. Eso puede ser verdad o mentira. Yo no me atrevo a decir una cosa u otra, pero la verdad que da miedo. Claro. Cuando se pone a ver lo que Sí, significaba, claro. da miedo, porque ahí no para entrar un venezolano tenía que ser de más alto nivel que ellos. Entonces, Correcto. yo conozco cosas que pasaron cuando Chávez, a ese nivel, cuando Chávez ya habían ese tipo de figuras. Menor cantidad en esos anillos quizás, pero en esfera alta con mayor presencia. Correcto. Y eso no me lo contaron. No, eso lo viste en primera persona, por ¿Entiendes? supuesto. O sea, yo no estoy hablando de oído. O sea, que la presencia cubana en este momento debe estar en -0. Entonces esa es la segunda parte del objetivo de Trump, que de hecho él mismo anunció que ya hay conversación con el gobierno cubano. Correcto. Yo digo, Cuba este año, como tal, desaparece. Bueno, De la política, de la dirección política, si le quedan 6 meses, es demasiado tiempo. Ahora, Groenlandia, ¿qué papel juega dentro de todo? Bueno, yo pienso que también está dentro de la vejiga de cumpleaños, como decimos aquí, de Trump. Sí. Ustedes quieren... China ha dicho públicamente que la islita aquella, ellos la van a recuperar. Correcto. Oye, ¿qué significa esa islita para Estados Unidos? Donde se fabrican la mayor gran cantidad de chips y de componentes electrónicos. Estados Unidos va a dejar que eso ocurra. Entonces yo pienso que hay una competencia. Tú quieres sopa, pues yo quiero pescado. Correcto. Entonces tú quieres la isla, yo quiero Groenlandia. Yo quiero. Entonces a nivel europeo, ¿cómo que Groenlandia? Esto está de este lado, ¿qué es lo que estamos hablando? Entonces, vamos a negociar. Vamos a poner las cosas por donde van. ¿Por dónde va? Bueno, estamos conversando con Rafael Céspedes, estratega político ampliamente conocido y con una trayectoria gigantesca. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. El talento aparece, pero el fútbol profesional se construye. Con trabajo, exigencia y método. Acción global. Carreras futbolísticas de alto rendimiento. El pulso económico del día empieza aquí. Noticias, análisis y tendencias que explican lo que está pasando. Empresas, mercados e inversiones en un mundo que no se detiene. Información clara para decisiones reales. Revista Economía, donde la economía se entiende. En política, un error no se corrige. Se paga. Con tiempo. Con dinero. Con credibilidad. Por eso alguien tiene que dirigir la campaña. Electa. Dirección Estratégica de Campañas. Conectamos mercados. Desde Latinoamérica hacia Europa. Frutas frescas, seleccionadas en origen. Productos del mar, con control y trazabilidad. Proteína avícola y vacuno, bajo estándares internacionales. Y productos gourmet europeos para mercados exigentes. Exportaciones Venezuela. Calidad sin fronteras. Bueno, estamos de vuelta por acá conversando con
don Rafael Céspedes. Cora Corporation trasladados a República Dominicana. Nosotros como que nos vamos a quedar aquí, Rafael, de verdad. Bueno, Clima agradable. bienvenido. Aquí hacemos un buen sancocho, lo que ustedes llaman cruzado. Cruzado. Aquí lo cruzamos bien hecho, bien de verdad. Bien, así que, bien sabroso, de verdad que la gastronomía muy buena, ¿vale? De verdad que hemos tenido muy buena experiencia por acá. Saludos también, quiero darles saludos y agradecimiento, como siempre, a mi hermano y amigo Miquel Bibiloni, que está con nosotros también. Lo que pasa es que a él no le gustan mucho las cámaras. ¿verdad? Sí, no, él dice que no, él siempre dice, tiene que salir el que más buen mozo es. Entonces digo, bueno, déjame ir yo y se acabó. Y por ahí vamos. Tú te sacrificas ahí. Yo me sacrifico, digo, bueno, no pasa nada, tengo que ir yo. Rafael, estamos conversando, retomando un poco los temas políticos y los temas del acontecer real, ¿no? A nivel nacional, estuvimos conversando un poco a nivel internacional, pero hay algo que es fundamental, ¿no? Porque tú hablaste de unas, en tus escritos pasados, en las publicaciones que haces semanales, que tienes los, Sí, ¿no? A nivel semanal, hablas de las 4D. ¿Qué son las 4D? Las 4D para mí son la aplicación del proceso que está viviéndose en Venezuela a través de los diferentes organismos que tiene funcionando en Venezuela el gobierno norteamericano. Que yo decía que ellos iban a aplicar la 4D y la primera D es descabezamiento. Y eso pasó. Descabezaron el gobierno, quitando a Maduro, que era la cabeza visible del gobierno venezolano. La segunda D es que yo le llamo desplazamiento. Es decir, van a desplazar a una serie de elementos que funcionan como enclave importante dentro del gobierno venezolano. Correcto. Los más conocidos, no los únicos, pero los conocidos son Diosdado Cabello y Padrino López, al margen de los hermanos Rodríguez. Esa gente, esos estamentos, esos grupos, esos equipos van a ser desplazados. Porque Estados Unidos sabe, y cualquiera que use el cerebro para analizar, que no es posible llegar a un gobierno democrático en libertad real en Venezuela si uno de esos elementos sigue funcionando con la hegemonía que tienen a la fecha. De modo que en relativamente poco tiempo, no muchos meses, tal vez semanas, ahí van a comenzar a desplazar gente. El próximo desplazado, de acuerdo a mi visión, se llama Padrino López. Okay. No Diosdado. ¿Por qué creo eso? Porque yo estoy convencido que Padrino López tiene más capacidad y poder militar que Diosdado Cabello. Entonces tienen que comenzar a desplazar los elementos de poder de las armas para distender más la cosa. El segundo desplazado va a ser Diosdado. Pero tú crees que lo van a desplazar. Acaban de nombrar a una hija, ¿no? A la hija de bueno, pero a lo mejor es un caramelito. Te voy a poner la hija, pero te vas tú. Eso puede ser. Porque no veo la manera de que la otra cosa que puede ser es apóyame a la ley de amnistía y esta próxima que viene y te voy a poner la hija en turismo. Ella no sabe lo que es turismo, pero porque eso no se aprende por herencia. La mamá fue ministra de turismo una vez. Eso es una postal. Eso no pasa de ser eso. Entonces, para mí eso no tiene ningún valor político a menos que sea parte de una negociación. Pero al final, Padrino López se tiene que ir de ahí. Yo siento y pienso que una de las posibilidades que hay con Padrino López es que él le dé una diarrea o una cosa de esa, que haya que internarlo y por lo tanto tenga que abandonar el cargo. Lo van a enfermar y se va. O lo mandan de agregado militar para Turquía o un sitio de eso. Y el próximo es Diosdado. Diosdado es el más problemático desde el punto de vista del político, pero desde el punto de vista personal, porque Diosdado
se creyó que era verdad que él iba a estar ahí hasta que se muriera. Y a menos que lo maten, eso no es verdad. Okay. Por lo tanto, Diosdado no fue capaz de crear estructuras de mando, de relaciones fuera de Venezuela. Y yo no me imagino a Diosdado fuera del gobierno viviendo en Venezuela libremente. Porque tendrá que vivir en un búnker y no salir de ahí. Porque su cobardía le va a impedir caminar por la calle, entre otras razones. Entonces, esa segunda D se llama desplazamiento. Pero tú no puedes hablar de elecciones libres en Venezuela con un CNE como el actual. Eso no es posible. Ni con un tribunal de justicia como el actual. Con un fiscal como la muchacha que está ahí dirigiendo eso. Es decir, ahí hay otras estructuras que también hay que... Pero Jorge Rodríguez es el hermano de la presidenta en funciones y es el presidente de la Asamblea. Y la Constitución dice, no hay vicepresidente. ¿Quién? Claro, el presidente va, el presidente de la Asamblea Nacional es quien... De hecho, yo no sé si tú recordarás que hubo un intento cuando el golpe de Estado a Chávez, correcto, que Diosdado se niega a ir a juramentarse como presidente, que le correspondía por ser el vice, correcto. Se llegó hasta Miraflores, el señor Lara, Sí, presidente, Lara. No William, tenía otro nombre, no recuerdo, el que era de Guárico. William Lara. Sí, sí. William fue Lara, gobernador y fue el periodista William Lara. Que después murió en claro, un accidente. O sea, en el accidente del carro. Exacto. Él llegó hasta Miraflores para juramentarse como presidente. No llegó, no se llegó hasta ahí, pero pudo haber pasado. Entonces, la tercera D es lo que yo llamo de orden. Ahí hay que poner orden. Claro. Ahí hay que organizar cosas. Y ocurre que hay una posibilidad de que Daisy Rodríguez sea candidata presidencial en un proceso electoral que pudiera venir más adelante. Bueno, pero la más elemental delicadeza dice que de acuerdo, tú puedes ser candidata, pero no desde ahí. Claro. Tienes que apartarte, separarte del cargo para poder optar, porque si no habría una ventaja, unos beneficios adicionales que por automatización da el cargo. Entonces, pero no podemos dejar el gobierno sin. Claro. El país sin gobierno. Hay que nombrar un presidente. Hay que nombrar una junta de gobierno, que es la que yo veo. Yo veo que ahí puede funcionar una junta de gobierno entre 3 a 5 personas. Porque tú tienes que pensar en el factor chavista. Claro. Tú tienes que pensar en 1 o 2 factores de la oposición. Correcto. Pero no podemos olvidar el factor empresarial. Claro. Que tú sabes, claro, que en Venezuela tiene mucha fuerza. Claro, es una fuerza completa. Y algún elemento que yo pienso juvenil, sindical. Entonces yo veo, sin negar la posibilidad de que también sea un militar o del sector militar. Entonces yo veo 5 elementos como una posible junta de gobierno. Mientras se hacen las elecciones. Mientras preparan las elecciones. ¿En cuánto tiempo crees tú más o menos que se pueda generar un panorama o que se vislumbre un panorama más? Alrededor de 18 meses. 18 meses. Sí, porque la Constitución venezolana dice que a la falta del presidente, a la falta definitiva del presidente, quien haga de presidente tiene 90 días para convocar elecciones. Pero eso es reconducible. Si no es posible, por circunstancias, tiene 90 días más. Pero ya estamos hablando de 6 meses. Pero oye la expresión, a falta definitiva. Y ellos no han dicho que la falta de Maduro es definitiva. Claro. Ellos hablan de temporal. Claro. Y que vuelve. Por lo tanto, no valen los 90 días. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que puede pasar? Que dentro de 3 a 4 meses, entonces Maduro sea declarado como falta definitiva.
Entonces, 3 meses para eso, 3 meses para la primera 90 y 3 meses para los segundos 90. Ahí hay ya 9 meses. Unas elecciones en un país como Venezuela no se preparan en 90 días. En 90 días, por supuesto. Entonces yo llego a 18 meses. O sea, estructuralmente se marcaría, se llamaría a las elecciones dando un periodo de tiempo considerable. Porque para- nada más, porque si claro, no, tú estarías beneficiando a los que ya Claro, tienen carrera claro. y son conocidos por... O sea, y así pensando un poco, pues si vamos a lo que el ojo común ve, hablaría de dentro del chavismo la posibilidad de Delcy Rodríguez, la presidenta Sí, actual. Y fuera del chavismo, pensando en la oposición, por supuesto que la gente se plantearía que fuese María Corina Machado. Sí, lo que pasa es 2 cosas. En Venezuela yo aprendí varias cosas y uno de ellos es interesante recordar. Que lo aprendí de un amigo tuyo que desgraciadamente se nos fue, Leopoldo López, Espinosa. Leopoldo Espinosa Prieto. A nadie le amarga un dulce. Entonces, yo estoy convencido de que Daisy está saboreando el dulce. Y yo estoy convencido de que ese saborcito se va a quedar ahí por algún tiempo. Y si le abren la puerta en términos de posibilidad de ser candidata, lo va a hacer. Lo va a hacer. María Corina, yo no tengo duda de que va a ser candidata porque ya lo ha intentado varias veces. Y no pudo ser en una primera instancia porque fue derrotada por Enrique Capriles en las primarias aquellas. Correcto. Y posteriormente porque el gobierno buscó la manera de impedirle ser la candidata. Ahora eso no va a existir. Pero yo no estoy convencido de que se va a quedar ahí. Yo estoy convencido de que va a pasar otra cosa, como que va a salir un Enrique Capriles y algunos Capriles más, por lo menos 2 ser más. Candidato también. Por lo tanto, yo creo que en Venezuela van a haber alrededor de 5 candidatos presidenciales cuando esa coyuntura se presente. Ahora, pero si hablamos de 5 candidatos presidenciales y por lo que se vislumbra y lo que vemos por experiencia de los últimos 20 y tantos años, el chavismo, si es Delcy, el chavismo va a buscar de mantener que sea esa figura y que no salgan otras figuras adicionales. ¿Cómo va a ser entonces la oposición o cómo lo ve Rafael Céspedes para que la oposición pueda, teniendo a Corina Machado y a 3 más de candidatos? Sabemos que en política no necesariamente tener más candidatos, como diríamos en Venezuela, la callapa no es la que gana. En política todo lo contrario, ¿no? Hay que buscar esa colisión, ¿no? Para poder derrotar al otro que ya va solo, ¿no? ¿Cómo harían allí, por ejemplo, poner a un Capriles a que apoye a Corina o a Corina, que sabemos ampliamente que es bastante complicado que ceda, ¿no?, la oportunidad a otra persona si las encuestas no la favorecen, como en efecto, no dicho por nosotros solamente, sino por la base venezolana? Hasta Donald Trump tiene claro que no goza de un sector bastante fuerte en Venezuela, de la popularidad suficiente para liderarlo. ¿Cómo más o menos pudiese hacer esa oposición para tratar de ganar la presidencia? Pues el objetivo a la final es ganar la presidencia. Buscar un buen asesor. Buscar un buen asesor. Bueno, un poquito es verdad, es verdad. Porque oye lo que sucede, La gente común ve lo que está a la luz para todo el mundo. El estratega y tiene experiencia y maneja la sociedad, lo psicológico, etcétera,
sabe actuar, sabe construir espacios y sabe construir cosas. El chavismo en este momento pudiera estar hablándose de un 18 o un 20%. Esa es la realidad. Pero el 80% no necesariamente es la oposición. Tú y yo sabemos, que conocemos el mercado, que ahí hay un 50 o más por ciento de gente que no son ni de María Corina ni del chavismo. Entonces no son de nadie. Ah, bueno, pero por María Corina votó, o por el sector María Corina votó el 60 y pico por ciento. No. Claro. Ellos sacaron el 60 y pico por ciento de la gente que votó. Claro. Entonces, hay espacio para un tercer candidato de ese tamaño. Sobra. Del tamaño del mundo lo hay. Pero es que además, siendo honesto, María Corina es una líder reconocida a nivel nacional e internacional, pero no hay espacio para más, porque llegó un momento en que el escenario venezolano, en campo político, decía o yo o tú. Claro. No había por dónde elegir. Y la gente decidió que quería salir de lo que había. Es una decisión precisa, clara, queramos o no. Claro. El problema Público no y notorio, además. el problema es si yo estoy de aquel lado o de este. El problema es que la realidad era que el pueblo venezolano había decidido cambiar lo que había. Correcto. ¿Y cómo lo cambio? Bueno, lo único que hay es esto. Pero ahora las cosas van a ser diferentes. Ahora va a haber espacio para para aquel, para el verde, el blanco, el amarillo, el rojo, el azul. Claro. Todas las banderas van a estar desocupadas o disponibles. Claro, buscando de ese nicho que está ahí solo, entre Oye, comillas. hay un 60% que no tiene candidato. No es que son a favor de o en contra de, es que no tienen candidato. Entonces, si buscamos a alguien que maneje esas cosas, pudiéramos captar un 40% de eso, y un 40% de ese sector es mayoría absoluta. Claro, ahí sí tendría sentido, ¿no? Esa división dentro de, para más o menos verlo, ¿no? De un 100%, si hay un 60% promedio que no lo tiene claro, y el resto, el otro 40%, tiene a 3, 4 candidatos, el que agarre aquí es el que estarán... Que puede ser perfectamente María Corina, ¿no? Claro, estamos negando. no, claro. Estamos negando. O Delcy Rodríguez, ¿no? O Delcy Rodríguez, Claro, exactamente. o sea, donde está el tema es que yo no veo a nadie que sea el dueño de la voluntad de ese 60. O sea que se abre, para ver si te entiendo, Rafael, se está abriendo un escenario bastante atractivo en Venezuela para aquellos líderes políticos que a lo mejor ahorita tienen planteado, más allá de por seguir una posición incluso por amistad. A lo mejor, mira, yo estoy con Corina y siempre he estado con Corina y apoyo a Corina, pero a lo mejor él pudiese ser él el candidato. Esa persona, o sea, esos líderes que incluso están fuera de Venezuela muchos, ¿no? Que de alguna u otra manera sienten, bueno, no es mi momento, pudiese ser este el momento de esos que también están por afuera. 99.9%. Yo a veces digo como el ADN. Bueno, 99. hay un mensaje clarísimo a todos aquellos de la oposición que están, o más allá de llamarlos oposición, gobierno, de todos aquellos venezolanos que consideren que puedan ayudar y coayudar a rescatar estas elecciones, dice Rafael Céspedes,
un 18 meses. Yo siempre he hablado de 2 años. No sé Bueno. por qué a veces que me gusta la fecha. No nos peleemos No, por no, cima, decirte- no, pero es que usted lleva la palabra adelante, así que yo más bien me voy a retroceder a los 18 meses. No, es que es interesante, si nos ponemos a evaluar, yo estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a que ese nicho que está ahí, ese 60%, los que de alguna otra manera estudiamos y vemos, evaluamos, lo conversábamos hace rato cuando veníamos hacia acá, ¿no? El que ve la radiografía, ¿no? Ese doctor, ese traumatólogo que está viendo y dice, aquí está roto, ¿no? Que es más o menos lo que venimos conversando, viendo el escenario completo. Claro, aquí tenemos un 60% que no están tocando, que no le están llegando, que las figuras actuales, tanto Corina Machado como el chavismo, no le está llegando y están a la espera. Y sobre todo con te voy a poner un ejemplo. Ayer yo conversaba con un alto dirigente político venezolano. Yo tengo la dicha, por llamarlo de alguna manera, de que mucha gente venezolana me conoce y me llama para escuchar mi opinión. Y entonces, él me decía, ¿qué te parece lo que estamos haciendo? Digo, insuficiente. Como puede ser el tiempo, porque 18 meses, que es mi terma, no es más que suficiente para lanzar una candidatura con posibilidades reales. Hacer una candidatura no es juego de niños. Pero ustedes están cometiendo varios errores, se lo digo desde ya. Número uno, yo vi una mesa donde tú hablabas, justamente, tú estás en un podio hablando y hay una mesa de dirigentes, me imagino, de tu proyecto político. Sí, pero no había una sola mujer ahí. Claro. Y la mujer es el 50% del mundo ya. Claro. Entonces, tú me le estás hablando a la mujer. Pero ahí no había una persona de menos de 50 años. ¿Y cuántos son la juventud? No le está hablando la juventud. Claro. Es decir, porque la estrategia política es algo más que un discursito Claro. y una promesa y una campaña y un eslogan y unos proyectos y algo más que eso. Entonces, comencemos con que lo que ustedes están proyectando no es el país, están proyectando un sector del país. Claro. Y en esa misma dirección se van a autolimitar. Claro. Entonces, el 60% de cualquier país es la mayoría. Yo no veo a nadie hablándole a la mayoría. Yo veo unos afanes por ahí de que las elecciones sean rápido, y tienen razón. Porque si llegamos a los 18 o a los 2 años, no necesariamente lo que existe ahora va a ser único. Correcto. Pueden surgir cosas nuevas. Que pueden surgir, deberían surgir, porque abrir el abanico de posibilidades al país le da la oportunidad de elegir. Claro, y sería bastante interesante. Oye, una cosa es escoger entre Juan o Pedro, y otra cosa es yo poder tener que sentarme a analizar. Claro, ¿de qué color me quiero vestir hoy? Y es que así debe ser. Bueno, parece mentira, Rafael, conversar contigo no es suficiente 1, ni 2, ni 10, ni 4 programas, seguramente que no, pero el tiempo nos come, nos consume. Vamos para que te despidas y seguir, porque tú y yo vamos a seguir conversando. Está bien. Esa es la parte lamentable de tener que despedirse, sí, porque uno quisiera seguir hablando y hablando, porque siempre van a haber cosas que tratar y que enfocar, claro, temas que se quedan, que no tocamos tal cosa. Por ejemplo, Latinoamérica, claro, hay que analizar el fenómeno de Honduras y hay que analizar el fenómeno de Costa Rica. ¿Por qué surgen eso? A lo que yo le llamo el miedo psicológico que responde de manera social. Los pueblos están volcándose hacia un proceso de derechización extraordinario y rápido. Correcto. Tiene que ver con los fracasos de la izquierda. Eso es un momento dado. Esta elección de Costa Rica ha dejado en evidencia. Está bien, pero es que los pueblos le huyen a los fracasos. Claro.
Y como le huyen a los fracasos, eso que está ahí, los fracasos, se alejan lo más que puedan de ahí. Y la izquierda, lo más lejano que tiene es la derecha. A la derecha. No centro y derecha o centro izquierda. Entonces eso es parte de lo que a veces los políticos no analizan tampoco, ¿no? Claro, pero es que también, y antes de cerrar, y hay algo que acabas de decir, y aparte que no necesariamente el político es estratega. No, lo lamentable es que la mayoría de ellos se lo creen, se cree que lo son, entonces están muy lejos de la realidad. De todos modos, bueno, reiterarte las gracias por haber venido a mi país, reiterarte la bienvenida, agradecerte y felicitar a los pueblos de Latinoamérica y en especial a Venezuela, que es una patria que yo amo y que quisiera volver pronto porque tengo muchos amigos y buenos recuerdos. Desgraciadamente las circunstancias no me permiten ir por ahora. Por ahora. Bueno, muchísimas gracias a don Rafael Céspedes, estratega político, politólogo, y que por ahora no ha vuelto a Venezuela y seguramente nos vamos a estar oyendo y viendo por allí. Muchísimas gracias de parte del equipo de Cora, gracias a todos ustedes que están por acá presentes, tanto mi socio y amigo Miguel Bibiloni como mi persona. Estamos muy agradecidos contigo, Rafael. Gracias por tus atenciones, gracias por abrirnos las puertas de tu pueblo, ¿no? Porque de verdad que ha sido todo muy caluroso, muy contento. Gracias a todos ustedes y seguimos por acá. El mundo no se mueve solo por ideas, se mueve por decisiones, por influencia, por acceso a sectores estratégicos, política, deporte de élite, alimentación, energía y recursos, Ecora Corporation, estructuras que operan donde se decide el futuro,